Hola a todos, hacía mucho que no subía ningún vídeo a mi canal y quería hacer uno porque después de las elecciones muchos, yo creo que porque no admiten la realidad de la sociedad española, de cómo es y de cómo piensa y cómo actúa y cómo vota, pues buscan una explicación en un posible pucherazo, en un posible fraude, pensando que con eso ya está todo explicado. Y yo lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Y lo voy a explicar. Yo, como saben casi todos los seguidores de mi canal, soy falangista, por lo tanto estoy en contra del sistema actual. Me parece que el sistema actual es un fraude, de principio a fin. Todo es un fraude. Aquí en las elecciones en particular, desde el principio, no todas las candidaturas tienen las mismas posibilidades. Unos tienen que presentar avales, otros no, unos tienen financiación pública, otros no, unos tienen acceso a los medios de comunicación, otros no, se manipula a la gente, los encuestadores también manipulan para intentar convencer a la gente de que va a suceder tal o cual cosa y buscar su reacción en forma de voto. Todo es un fraude. Pero lo siento, justo el recuento me parece lo menos fraudulento de todo. Y lo digo yo, que estoy en contra del sistema, y particularmente del sistema electoral. Pero también llevo siendo apoderado de Falange Española de las Horns, pues yo no sé, 25, 30 años, quizá incluso más. Yo voy siempre a los colegios, me quedo con las actas, con todos los datos de todas las mesas que controlo. En algunas ocasiones incluso he coordinado a nivel nacional todas las elecciones de Falange en todo lo que se refiere a los temas administrativos, de votos, etcétera. Y yo he de decir, sí, alguna vez hay algún error. A la hora de rellenar el acta se confunden de fila y no le dan los votos al partido correcto o cosas así. En estas mismas elecciones yo hice una protesta en una de las mesas electorales porque después de no sé cuántas horas, cuando estábamos como a las 2 de la mañana, resultaba que seguía habiendo un voto más que votantes. Y decidieron en la mesa quitar un voto en blanco para que todo cuadrara. Y yo protesté, porque el voto en blanco es un voto en conciencia que ha depositado a alguien y que no tiene nadie por qué eliminar. Si acaso podrían haberlo hecho de un nulo, pero de un voto en blanco, los votos en blanco son válidos, se cuentan y restan porcentaje a los demás partidos. El voto nulo no, es un voto no válido. Me parecía que no era la solución correcta. Ahora, eso es manipulación, eso es fraude. Mira, eso son personas que les ha tocado estar en esa mesa, que llevan horas contando y recontando y no les sale y buscan esa solución pues para solucionar el problema. Pero no es un fraude generalizado. Yo siempre me quedo con las actas o con los datos de todas las mesas en las que estoy, luego lo compruebo con los resultados definitivos. Es verdad que ha habido problemas con el tema de que no se hacen o no se hacían, porque ahora parece que después de muchas protestas sí que se están haciendo los recuentos definitivos generales después de las elecciones. Pero en cualquier caso, ¿dónde está la manipulación? Yo compruebo los datos de todas las mesas en las que estoy. Cuando están los datos definitivos, no solamente compruebo los totales, sino también que en las mesas concretas donde yo he estado salen los votos que yo he contabilizado. Y he de decir que siempre coinciden. Siempre coinciden. Hay algunos formadores de opinión, como Alvise Pérez, por ejemplo, o como Aitor Guisasola, el abogado contra la demagogia, que están difundiendo, y tengo que decirlo así, aunque parezca que con ello defiendo el sistema, pero es que es así, están difundiendo bulos sobre fraude, en un caso acusando a Indra, cuando Indra lo único que hace es canalizar los datos de todas las mesas para, en tiempo lo más real posible, muchas veces con los datos que adelantan los delegados de la administración que hay, los representantes de la administración, que aunque no haya acabado el recuento, van adelantando lo que se va viendo en las mesas, y por eso muchas veces aciertan, aunque no se hayan hecho las actas todavía, eso mucha gente no lo sabe, pero está en concreto Alvise Pérez acusando a Indra. Mira, el día que me demuestres que los datos de Indra no coinciden con todos los de las actas que tenemos los apoderados de todos los partidos, pues ese día te podré creer. Pero es que no se ha dado todavía el caso, salvo un error concreto en una mesa o cosas así que pueden pasar,
pero desde luego no de manera sistemática, no se ha dado, no se da. Yo lo compruebo, llevo 25 o 30 años haciéndolo y nunca he comprobado un fraude, por lo menos mínimamente generalizado. Sí, en una mesa concreta a veces resulta que los que están en la mesa pues son, no sé, unos separatistas que te odian y tratan de ocultar tus papeletas o tratan de minimizarte, pero es algo puntual, concreto, no porque haya un plan sistemático de fraude, no lo hay. Y no se da. Y todas las mesas que yo controlo siempre coinciden luego los datos. Da igual si se ha hecho con un programa o con otro. La cuestión es ¿qué dato ha sido falseado? No lo dice, porque no lo hay. Se ha llegado a acusar a apoderados como los de Vox, por ejemplo, de decir, es que no lo denuncian, eso es porque están comprados. ¿Ustedes creen? ¿Vosotros creéis que si los apoderados de Vox detectan un fraude no lo van a denunciar? Nos estamos volviendo locos. Por supuesto que lo denunciarían, pero si no lo detectan, lo más que han pedido es a reiterar que se tiene que hacer el recuento general. Y estoy de acuerdo, se tiene que hacer. Coger todas las actas. También en eso, por ejemplo, el que se dice a un abogado contra la demagogia, que luego, aunque yo estoy muy de acuerdo con él y con Alvise Pérez en muchas de las cosas que dicen, cuidado, ¿no? Pero sus argumentaciones en este caso son muy demagógicas, aunque él diga que es un abogado contra la demagogia. Y por ejemplo, ha sacado un vídeo que es un ejemplo de ignorancia supina sobre cómo funcionan unas elecciones, para concluir que hay fraude. Hombre, hay que saber un poco más de elecciones y de cómo funciona esto para poder acusar de fraude. Primero dice que es que se destruyen los votos después del recuento. Como si eso fuese malo. Bueno, pues yo tengo que decirle, es mucho más seguro que se destruyan los votos y solo queden las actas que se mantengan los votos. Porque si se mantienen los votos, esos votos se guardan en una saca y puede venir otro con otra saca cambiando los votos. Y cuando se recuenten no coincidan, ¿vale? Eso sí que da lugar a posibles fraudes. Cuando solo quedan las actas, como todos los apoderados e interventores de todos los partidos que han estado allí se van con su copia del acta, nadie va a poder luego manipular ese acta. Porque tenemos un montón de copias por ahí los apoderados. Es mucho más seguro hacerlo así. Hace falta desconocer profundamente cómo funcionan las elecciones para hacer estas acusaciones. Y es que normalmente las hacen personas que no han sido apoderados ni interventores en su vida. Entonces, como no lo han sido y no han estado jamás en un recuento, ni saben cómo funciona, pues oyen algo y ya empiezan a especular. También el abogado contra la demagogia, Aitor Guisasola, ha difundido otro bulo tremendo, y es que pues poco menos que han desaparecido 2,3 millones de votos, entre 2,3 y 2,4, que no salen o no le salen a él de la suma de los votos válidos, los votos nulos y la abstención. Aquí faltan del censo 2,3, casi 2,4 millones de votos. No lo dice expresamente, pero da a entender como que han desaparecido del bloque de la derecha, se supone. Bueno, pues tengo que decirle que nuevamente está muy mal informado. A esos votos válidos, a esos votos nulos y a esa abstención, lo que le falta es el voto cera, el voto de los extranjeros, no de los extranjeros, de los ciudadanos extranjeros residentes, ciudadanos españoles residentes en el extranjero, que a finales de esta misma semana, mañana mismo, se van a contar y por lo tanto se van a incluir. No se han incluido, pero no porque hayan desaparecido, querido editor, sino porque todavía no se han contabilizado. No puedes decir que han desaparecido 2,3 millones de votos que das a entender como que se los han quitado a la derecha. No lo puedes decir porque es mentira. Es mentira. Es fruto del desconocimiento. Y cuando se desconoce, se pueden decir muchas barbaridades. Yo, repito, soy muy crítico con el actual sistema. Pero si nos perdemos en bulos, si nos creemos que somos más antisistema por difundir bulos como el del fraude, en lugar de señalar al verdadero problema, lo que hacemos es desprestigiarnos a nosotros mismos con argumentos que no se sostienen. No se sostienen, también se ha dicho que como esa diferencia entre el Senado y el Congreso que hay ahí tongo. A ver, es que se eligen 4 senadores por provincia. Da igual si la provincia está muy poblada o poco poblada. Y eso crea unas disfunciones en los resultados
con las excepciones de las islas y de Ceuta y Melilla, que se elige menos, por supuesto, por temas específicos, pero en general se eligen siempre 4, mientras que los diputados se eligen proporcionalmente al censo de cada provincia. Por lo tanto, que hay una discrepancia entre el número de diputados y de senadores, que por ejemplo ha sacado el PP, que el PP ha sacado mayoría absoluta de senadores, pero no de diputados, pues tiene una explicación absolutamente lógica y sensata. Solo basta con conocer la normativa electoral, saber cómo funciona, y por favor, de verdad, yo soy muy crítico con el sistema. Creo que es un fraude en sí mismo el sistema de partidos, el actual sistema electoral, todo es un fraude. Pero justamente el recuento es lo menos fraudulento de todo. Lo siento, pero es que es así. Y si dijera otra cosa, no sería honrado por mi parte. No hay que engañar, no hay que manipular. Hay mucha gente que se deja sugestionar por todas estas cosas porque creen que así encuentran la explicación a por qué se ha votado lo que se ha votado. Mirad, es más sencillo que todo eso. Yo estoy en las mesas electorales, me paso ahí el día entero hasta que se acaba el recuento y veo con estos ojitos que Dios me ha dado cómo la gente va cogiendo las papeletas, cómo los montones van bajando. Y sí, los del PSOE también bajan, y los de Sumar, y los de Vox, y los del PP, todos van bajando, como luego en el recuento que yo veo sale. No hay que buscar explicaciones más allá de la manipulación que se ha ejercido antes sobre esos votantes para que vayan sugestionados a votar en un sentido o en otro. Y quienes consideran que la gente es mucho más inteligente que lo que luego se refleja en los votos, me parece que se equivocan. La gente no sé si es más o menos inteligente, pero actúa así. Actúa así y vota así. ¿Vale? Entonces, de verdad, dejémonos de buscar explicaciones. Solo falta la explicación de los extraterrestres que han venido y han cambiado las actas. No. Tengo demasiada experiencia en elecciones. Sé que muchas veces también, recuerdo hace poco en las municipales, que cierto candidato de Falange al que le habían dicho un montón de sus vecinos que le habían votado y luego resultaba que tenían menos votos que vecinos le habían dicho que habían votado. Y de ahí deducía que tenía que haber habido fraude. Tuve que convencerle. Mira, es que tu vecino te diga que te ha votado no quiere decir que te haya votado. A lo mejor se lo ha dicho también al del PP y al del PSOE y a todos para quedar bien con todos. Y no uno, sino muchos de esos vecinos que te lo han dicho. La gente se comporta así. No deduzcas, porque la gente te haya dicho que te ha votado, que ha habido un fraude. Tú has estado allí, has comprobado los sobres, el recuento, y has visto que ha salido lo que ha salido. No le des más vueltas. No le des más vueltas. Si detectas algo, sí, pero no por lógica de que no puede ser, sí puede ser. Sí puede ser. Cuando alguien me demuestre que en tal mesa se han alterado las papeletas, o el voto por correo, con el que también hay mucha, y aquí lo puedo entender un poco más, hay mucha sospecha, pero claro, cuando nos llegan a las mesas todos los sobres con el voto por correo, ahí se comprueba que realmente están con su fotocopia del DNI, con su firma, un sobre dentro del otro. Falsificar todo eso requeriría una logística impresionante. Se puede falsificar algún que otro voto, o 10, pero miles en tan poco tiempo. Sinceramente, o alguien me demuestra que eso se ha hecho, o no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque lo veo muy complicado. No es imposible, cuidado. Nada de todo esto que se dice es imposible. Pero lo veo muy, muy, muy improbable. Y desde luego, de mi experiencia, puedo decir que yo jamás he visto, al menos de manera premeditada y sistemática, un fraude en los recuentos. Cuidado, estamos hablando de los recuentos. Todo el proceso me parece fraudulento, repito. No demos pábulo a bulos que están fomentados por personas que desconocen profundamente cómo funciona el sistema electoral. Estoy convencido de que ni Alvise Pérez ni Aitor Guisasola
han sido jamás apoderados ni interventores en una mesa electoral. Ni han sido miembros de una mesa electoral. Estoy seguro, porque si no, no diría las cosas que están diciendo. Y es tremendo ver cómo miles y miles y miles de personas se lo creen. Y están ahora mismo convencidas de que ha habido un pucherazo. Bueno, en cierta manera lo ha habido, con la manipulación de los medios de comunicación y con la utilización de los medios del Estado para crear opinión, el CIS, sí, ha habido fraude y ha habido manipulación, pero no en el conteo de los votos. De verdad, ahí, justamente ahí, no. En fin, lamento si hay quien esto le decepciona, pero es que es la verdad. Es la verdad. Es mi experiencia. Es lo que yo veo. Es lo que yo compruebo. Y yo no voy a difundir bulos. Yo podré equivocarme o no, pero no difundo bulos. En fin, que tengáis un buen día.